El Señor esté con nosotros. Y con tu espíritu. Anuncio el Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón. Los judíos, rodeándolo, le preguntaban: ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, esas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las ha dado, supera a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y a veces uno hasta pelea con Dios porque uno no entiende algunas situaciones que Él permite que sucedan en nuestras vidas. Si los primeros discípulos asumieran esta actitud, hoy nosotros no hubiéramos conocido del Evangelio. Porque para los que amamos a Dios todo sucede para la gloria de Dios. Escuchábamos en la primera lectura hoy del libro de los Hechos cómo empezaron a dispersarse, cómo la persecución empezó a empujar a los discípulos fuera de Jerusalén. La persecución se arreció tanto. Yo imagino cuando vieron la muerte de Esteban apedreado ante los ojos de los discípulos, empezaron todos a asustarse. Pero Dios, en su infinito plan de salvación, en su misterio de obra, Dios, que maneja la historia del hombre, va a aprovechar la diáspora, la dispersión, la huida. Están huyendo para salvar sus vidas, y Dios va a aprovechar precisamente esa coyuntura histórica para que el Evangelio, para que la buena noticia, para que la verdad sobre Cristo sea predicada en todas estas regiones, en todos estos lugares. Hermanos, los caminos de Dios no son como los nuestros, y a veces una adversidad, a veces una contrariedad en mi vida puede ser utilizado por Dios para bendecir, para llevar el mensaje a otros. ¿Cuántas veces no hemos visto a Pablo en la cárcel, y desde la cárcel convirtiendo a muchos? De ahí emana esa frase: crea usted en el Señor Jesús, y tú y toda su casa serán salvas. Porque allí en la cárcel pudieron convencer a uno de los guardianes. Este lo llevó a casa y allí convirtió a toda esa familia. A veces las adversidades en la vida son utilizadas por Dios para lograr cosas mayores. Los discípulos están siendo dispersados, están huyendo, dice,
los que habían dispersado en la persecución provocada por lo de Esteban, llegaron hasta Fenicia. Cuando mataron a Esteban delante de los ojos de la multitud, cuando vieron los discípulos esto, empezaron a huir, a escaparse y se dispersaron por todas partes, y Dios iba a aprovechar ese momento, esa situación, para que el evangelio alcanzara a muchos otros lugares. A Fenicia llegaron y empezaron a predicar de forma especial a los judíos. En eso Bernabé, que llegó a saber de la conversión de Saulo, invita a Saulo y van a Antioquía, no Antioquía, Antioquía. Y hermanos, en Antioquía fue donde por primera vez van a llamar a esto del camino. Obviamente del camino, porque vivían huyendo, vivían escapándose, no tenían casa fija, no tenían lugar estable, eran simplemente transeúntes, errantes, pero por donde pasaban iban sembrando, seminando la palabra de Dios, eran los del camino. Pero llega un momento cuando los que los veían empezaron a llamarlos cristianos. Ese nombre fue acuñado en medio del contexto de la persecución. Ese nombre lo recibe en medio del contexto de la persecución en Antioquía, a través de la persecución, a través del sufrimiento, las peripecias, las adversidades en nuestra vida. Para los que amamos a Dios, todo sucede para bien, y Dios estaba utilizando la persecución, el martirio de Esteban. Dios lo estaba utilizando maravillosamente para bien y para la gloria de Dios. En tu vida pueden aparecer momentos parecidos. Podemos vivir situaciones similares. Podemos experimentar todo tipo de adversidad, pero si usted, al igual que los primeros apóstoles, no permitas que ni aflicción, ni tribulación, ni sufrimiento, ni enfermedad, nada podrá apartarme del amor de Cristo, al final tú verás que el amor de Cristo vence. Y los que permanecemos fiel, venceremos al final. Y vencieron, recibieron el nombre, empiezan a tener identidad, empiezan a tener solidez. Ya no son los del camino, ya no son un grupo errante, ya no son un grupo sin identidad, ya los llaman cristianos. Ya tienen nombre, ya tienen identidad, pero fue a través de la persecución. No tengamos miedo a las adversidades de nuestras vidas. No tengamos miedo, hermanos, a sufrir peripecias por el nombre de Cristo. A veces es Dios, en su manera de obrar, está permitiendo adversidades porque Él va detrás de otra cosa mayor y superior. Dice, llegó la noticia a la iglesia de Jerusalén sobre Saulo, ese mismo joven que hacía unos años aprobaba el martirio de Esteban, ese mismo que cuidaba la ropa de los que le tiraban piedra, ahora en el camino de Damasco es golpeado por la luz, es golpeado del caballo de su soberbia, y ahora está llamado a ser el apóstol de los gentiles. Dios aprovecha, Dios utiliza momentos de estos para lograr cosas mayores. Y Saulo es llevado por Bernabé a Antioquía. Allí van a estar en la iglesia de Antioquía como un año.
Y Saulo, él mismo, va a participar en esta gesta divina. Hermanos, tenemos que inscribir nuestros nombres en aquellos que han nacido en Sión, aquellos verdaderos sionitas, como dirá el Salmo: Él ha cimentado sobre el monte santo. El Señor prefiere las puertas de Sión a toda la morada de Jacob. El Señor prefiere a los sionitas como David, aquellos que no les da miedo, aquellos que no se avergüenzan del Señor. Los auténticos sionitas son los que dan testimonio del Señor en la adversidad. Y dice el Señor: prefiere las puertas de Sión a todas las moradas de Jacob. Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Dios ha escogido a Sión como ciudad, como su ciudad para morar. Pero ¿qué es Sión? ¿Quién es un sionita? Es un auténtico servidor del Señor. Es aquella persona que en las buenas y en las malas, no importa cuál sea la situación, son fieles a Dios. Así como veíamos a David danzar ante el arca, resistir la crítica, la oposición, pero nada ni nadie lo podrá apartar de Dios. Nada ni nadie podrá separarte del amor de Jesús. Esos son los auténticos sionitas. Los discípulos vivieron esta realidad. Termino, hermanos, esta reflexión esta tarde trayendo a colación cómo Jesús exhortaba en el Evangelio de Juan: yo les he dicho, pero ustedes no creen. No creen en mí. Ustedes no creen en el testimonio que yo les doy. Pero aquellas ovejas que me escuchan, aquellos que han creído en mí, ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna, no perecerán. Yo los invito en el cierre de este encuentro, hermanos, a que estemos firmes, a que nos mantengamos enraizados en el Señor, cueste lo que cueste. ¿Quién ha dicho que seguir a Cristo es fácil? ¿Quién ha dicho que este camino es el camino amplio? ¿Quién nos ha dicho que va a ser un camino sin adversidad? Pero créanme, los que son fieles al Señor en las dificultades, en las adversidades, los que permanecen firmes, aquellos que dicen: nadie me separará del amor de Cristo, esos son los vencedores. Y al final el mundo tendrá que reconocer que aquellos que permanecemos firmes en medio de la persecución, en medio de la adversidad, somos los que vamos a brillar, somos los que vamos a resplandecer, porque el mundo algún día tiene que reconocer que Jesucristo es la piedra angular, que Jesucristo es la roca sobre la cual se levanta la nueva humanidad. Seamos esos embajadores de Cristo en un mundo que, si bien no nos persiguen como en tiempos de los apóstoles, hoy hay persecución a la fe cristiana, a la Iglesia católica. Hoy nos persiguen de muchas formas. Ahí es donde tenemos que ser auténticos sionitas, aquellos capaces de dar la vida por la fe en Jesús. Que Dios nos bendiga hoy y que salgamos a nuestros hogares dispuestos a testimoniar a Cristo en la alegría, en la aflicción, en la persecución. Pase lo que pase, que nada ni nadie te separe del amor de Cristo. Amén.